muchas vertientes para lo financiero. Recién nos decía el vicepresidente de la Rural que un 70% de la siembra del año que viene tiene ciertas dudas respecto de la rentabilidad, no que no vayan a ocurrir, sino que hay una cuestión de los márgenes que siguen de cerca. Obviamente está el lobby por las retenciones, pero digo, está en un momento la economía que realmente es muy interesante. Sí, en un ratito vamos a explicar un poquito la dinámica porque el mercado cambiario sigue presionado, el gobierno ha reforzado el apretón monetario y eso obviamente tiene un impacto sobre la economía real, que es lo que todos están viendo. Y vos también lo contabas, ¿no? La morosidad de los créditos, qué está pasando en el bolsillo y cómo llega esta economía a octubre, ¿no? A las elecciones. Pero quería, en todo caso, intercambiar con vos lo que pasó hoy en la Rural, a ver qué información tenés de ese encuentro, me dicen muy relajado, entre un grupo de gobernadores, en general aliados del gobierno, cercanos al gobierno. Ahí lo vemos a Nacho Otero, a Orrego, el de San Juan, Gustavo Sáenz, el de Salta, con Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural. También está Rogelio Frigerio, por supuesto. Ahí está la foto, ¿no? Esa es la foto, ¿eh? Sí, Jorge Macri, bueno, todos gobernadores que han colaborado bastante con el gobierno en este año y medio en el Congreso. Pero bueno, el jueves pasado, con la votación del Senado, hubo un enfrentamiento y sobre todo con Milei, ubicándolo a todos los gobernadores como queriendo destruir al gobierno. No sé qué información tenés ahí del encuentro, ¿no? Bueno, por hoy un con lado Guillermo Francos, con el jefe de gabinete. La sonrisa, la foto, la de Guillermo Francos y el tono distendido. Viste que Guillermo Francos tiene algo muy particular que se le nota, digamos, cuando está bien, que cuando digo, es muy transparente en sus expresiones, y fue bastante mejor la relación de lo que se esperaba para el día de hoy. Fue mucho más distendido de lo que se vaticinaba cuando se venía a este encuentro, ¿no? Eso por un lado. Ahí está, mirá, ahí está la expresión. Por otro lado tenés algunos gobernadores que todavía, miralo a Frigerio, todavía dicen, bueno, dimos muchas pruebas de amor, no lo dice Frigerio, me refiero a varios gobernadores en off, dimos demasiadas pruebas de amor, necesitamos que el gobierno empiece a diferenciar a los que juegan, dicen, no a favor, pero que acompañan, de los que juegan en contra, porque si no, pasa lo que ocurrió la semana pasada que vos bien marcabas. Sí, te digo la información que tengo de haber hablado con 3 de esos gobernadores que venían colaborando, que han colaborado muchísimo con el gobierno hasta ahora y que se consideran casi aliados del gobierno y están en la discusión ahora electoral si van a ir con algún armado con el gobierno o no. Lo que me dicen es, la reunión ahí, el cóctel, muy ameno, todo muy distendido, muy informal, un discursito breve de Franco que no dijo una palabra de lo que pasó en el Senado. También estuvo el titular de la Rural, también Nicolás Pino, con un discurso que obviamente tenía que ver más con el campo. Y lo que me dicen es, no hubo una palabra en el intercambio. Ahí hay una foto incluso, a ver si la mostramos, donde se lo ve a Frigerio, sobre todo hablando, y creo que por ahí está, ¿ves? Frigerio. Ahí Jorge Macri un poquito más atrás, Nacho Jalil, Torres, ¿no? Jalil, exactamente, Sí. El peronista, algunos dicen con peluca, que acompañó bastante al gobierno, muy distendidamente, pero me dicen ni una palabra ni del veto presidencial, ni una palabra de lo que pasó el otro día en el Senado. Lo que sí dicen, por lo menos estos 3 gobernadores, que son 3 de los 8, dicen, no hay duda de que los proyectos de los gobernadores van a pasar, no va a haber veto para ahí, si hay veto no va a tener la posibilidad de sostenerse porque combustibles y ATN están cerradas las filas entre los gobernadores. Lo que sí puede haber negociaciones, y me parece que el gobierno lo va a buscar uno a uno para desarmar el frente de gobernadores con el tema jubilados, emergencia de discapacidad y demás. Vos sabés que una de las frases de los gobernadores con los que hablé está muy en línea con lo que vos planteás. Me dijo, fue una reunión en la cual todos fingimos un poco demencia. Claro, está buena la definición. Todos conversamos como si la semana anterior no hubiera existido. No se mencionó. Y la semana próxima tampoco existiera. Y eso tiene que ver con lo que vos planteás, porque ni los gobernadores dan el brazo a torcer con lo que supone ya va a ser un ingreso confirmado,
ni el gobierno va a dar el brazo a torcer con lo que supone su estrategia de vetos futuros. Con lo cual fue como una especie de intermedio donde se vieron, se saludaron, charlaron un poco de coyuntura y nada de lo que pasó la semana anterior. Está claro. Y el otro tema es que vamos a hablar en un ratito. Está habiendo mucha repercusión por lo que se conoció. Hay una nota muy buena de Maya Jastebransky en La Nación sobre un contrato de la ex empresa de Martín Menem hasta unos días antes de ingresar a la función pública y el Banco Nación por un monto de casi 4.000 millones de pesos, Pablo. Sí, efectivamente, Maxi, estamos hablando de la empresa Tech Security, que era en la cual tenía acciones Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, hasta diciembre de 2023. Es decir, Menem era uno de los titulares de la empresa, uno de los accionistas de la empresa, y en ese momento le cede las acciones a su hermano. Esa empresa, hace algunos poquititos días... A Adrián Menem. Atrás, a Adrián Menem, efectivamente. Hace algunos poquititos días atrás, esa empresa se quedó con un contrato por casi 4.000 millones de pesos, algo así como... Está en el boletín oficial de la semana pasada, ¿no? El 5 de julio. Efectivamente, y también tenemos la copia porque me parece muy elocuente, ¿no? La publicación del boletín oficial. Hay varias cosas, Maxi, para decir de esto. Primero, en principio, lo que se ve es una licitación pública. Eso es una licitación pública, ¿no? Es una licitación pública, tan pública, José, que hasta sale en el boletín. Este es el acta de creación de la empresa, me refería a la otra imagen, ya va a caer, la de la licitación, que ahí habla de Martín Menem como uno de los accionistas que figuraba en la empresa. Repito, esto es público, acá está. Esto fue, ahí veo la fecha, el 4 de julio específicamente, donde esta empresa Tech Security, que es, entre otras cosas, de la familia Menem, se queda con una licitación muy pero muy importante para prestarle la seguridad al Banco Nación, Casa Central y otras dependencias. De 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos, gracias. 4.000 millones de pesos, algo así, un poquito más de 3 millones de dólares por 2 años. ¿Cuál es la particularidad acá? ¿Esto es secreto? No, no es secreto. Pero perdón, digamos que el Banco Nación no puede contratar por ese monto sin que se publique en el boletín oficial y que haya una licitación pública. No es que lo publican, es decir, es parte del procedimiento del Estado. Exactamente. Es obligatorio. Hay otras cosas que por adjudicación directa se hacen también, pero no es este el caso. No de 4.000 millones de pesos. No, pero suena raro que haya una empresa que pertenece, que está vinculada a una persona muy caracterizada de este gobierno, como el presidente de la Cámara de Diputados, que se quede con un contrato tan importante. Me parece que la pregunta, y la hacía Hugo, es interesante, ¿no? Claro, la pregunta es, este tipo de hechos que por ahora están dentro de lo formal, establecido dentro de la ley, licitación, se supone que hubo una competencia de pliegos, compra, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cómo afectan al interior del gobierno o cómo le afectan a la opinión pública? Por ahora no hay ninguna acción judicial que diga, bueno, investiguemos cómo se realizó el caminito o si hubo algún tipo de conexión o conexidad entre los protagonistas y el beneficio asignado a través de los fondos públicos. Pero es un elemento que ya hemos visto en otros momentos en Argentina. Y yo creo que al gobierno no le hace bien. En los 90. Bueno, entonces... Es decir, la pregunta es, a ver, vamos a ponerlo... 4 días antes de asumir como presidente de la Cámara de Diputados, cede las acciones a su hermano. Sí. Tiene una licitación de 4.000 millones de pesos. La pregunta que se hace todo el mundo es, justamente un gobierno que vino para terminar con la idea de los familiares, los amigos, con contratos públicos. Y eventualmente, ¿cómo llega Tech Security ahí? ¿Cuál es el camino que hace como parte de los oferentes en un marco licitatorio para adquirir un servicio? Y entonces empiezan inevitablemente a generar sospechas. Digamos, la opinión pública también se hace preguntas, todos nos hacemos preguntas, ni que hablar los periodistas, que cumplen un rol fundamental en dar a conocer estos hechos, y ni que hablar con lo que eventualmente puede transformarse en una investigación judicial. Y esto me parece que le hace muy mal al gobierno, que viene marcando un rumbo contrariamente a esto, que tal como hizo en su momento también Cambiemos,
fue auxiliar de la justicia para muchos hechos de corrupción y que de repente se encuentra con un episodio en donde hay una asignación de fondos públicos a una empresa vinculada a protagonistas del poder actual. Y esto me parece que es inevitable de ser presentado, ¿no? Y no por esto significa que se le quiera hacer el caldo gordo a la oposición, ni mucho menos. Son hechos publicados, publicables, que generan al menos suspicacia. Si bien Martín Menem no es parte hoy de Tech Security, evidentemente sí sus hermanos, y obtienen un contrato con la Administración Pública del Gobierno. Esto hoy además estalló la interna entre Karina Milei y Exacto. Santiago Caputo. Sí. Es que también ahí hay un punto. Ahí, sí, es decir, el sector de Karina Milei y los Menem, sobre todo, identificaban la mano de Santiago Caputo en la difusión de esta información. Es así, y te digo, para mí hay dos aristas, Maxi, como para seguir. Por un lado, la arista hacia atrás, que es la que planteaba un poco Hugo, que es cómo fue el camino de esa licitación, para ver si esto que él define como suspicacias o presunciones se convierten en hechos concretos. Digo, cuántas compitieron, de qué características tenían las otras empresas, si fue una licitación de esas que tienen una oferta abierta o si se hace, viste, a medida del oferente que finalmente gana. Y por otro lado, la interna que vos planteabas. Sí, muy interesante la pregunta que vos decías y sobre todo la idea esta de casta. Digamos, total. Porque es un gobierno que ha venido justamente a combatir a la casta. La casta es la política permanente. La de los gobiernos pasan, pero tenemos vínculos permanentes y vínculos permanentes con el Estado, ¿no? Es un poco el mensaje que permanentemente transmite el presidente Milei, por eso me parece que tiene un impacto relevante. José, gracias, como siempre. Abrazo y hasta el jueves que viene, Maxi. Hasta el jueves. A disfrutar.